Buenos días. ¿Me escucha, verdad? Bueno, es un gustazo ver el salón de actos lleno. Quiero daros bienvenida a este hospital que abrió sus puertas hace más de 15 años y que siempre desde el primer día pues hemos intentado estar abiertos a que toda la gente pudiera estar aquí, no solo porque tenía algún problema, sino también porque este podría ser un sitio de reunión, de encuentro, ¿no? Y para nosotros eso es, en un día como hoy, en que la Asociación de Salud Mental del Corredor de Henares y la Asociación Mente y Sociedad pues han organizado este acto, este evento, en el que somos capaces de dedicar durante todo el día a hablar de temas que yo creo que nos interesan a todos, ¿no? Quiero dar también las gracias a todo el servicio de salud mental de nuestro hospital, especialmente al jefe, Javier, que nos acompaña, y sobre todo pues a la gente también de las concejalías, al concejal del Ayuntamiento de Coslada y de San Fernando, que nos acompaña, porque para nosotros es muy importante que desde todas las instituciones seamos capaces de trabajar todos a una, porque eso es lo que también nos da fuerza, ¿no? Y, por supuesto, a todo el equipo de personas que durante todo el día de hoy, ponentes, nos van a acompañar para que esta jornada sea lo más interesante posible. Creo que ahora mismo, el momento en el que nos encontramos, la salud mental tiene más relevancia de lo que había tenido hasta la fecha, ¿no? Posiblemente es pues porque después de la pandemia todos hemos sido más conscientes de lo importante que es cuidarnos, ¿no? Y de que la información muchas veces tiene que fluir en todas las direcciones, es decir, que cuando venís al hospital o vais al centro de salud, pues estamos ahí para escucharos, para recibiros, pero también es muy importante que vosotros también seáis capaces, como representantes de la sociedad civil, pues el poder estar aquí y el contarnos, porque creo que la información, como decía, tiene que ir en todas las direcciones y por lo tanto siempre hay ocasiones de aprender. Así que estoy seguro que la jornada de hoy va a ser muy interesante. Me acompaña a mi derecha Nines, que es a quien voy a ceder la palabra, es la vocal de la Asociación de Salud Mental del Corredor de Henares, y todo tuyo. Buenos días a todas y todos los asistentes. Hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Os presentamos estas segundas jornadas Por tu Salud Mental, Hablemos de Adicciones, organizadas por las asociaciones Mente y Sociedad y Salud Mental Corredor de Henares, ASAMEC. Hemos contado con el apoyo del Hospital Universitario de Henares, el Centro de Rehabilitación Laboral de Coslada, CRL, los TCA de Coslada, San Fernando de Henares y la Mancomunidad de Mejora de Velilla, el Centro de Rehabilitación Psicosocial de San Fernando de Henares, Grupo Ester, Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Mancomunidad de Mejora de Velilla. Muchas gracias a todas y a todos, porque sin vuestro apoyo nada de esto sería posible. Hoy, más que nunca, es crucial que abordemos la salud mental y las adicciones con un enfoque holístico y compasivo. Durante estas jornadas escucharemos a expertos en el campo, a lo que queremos agradecer de que de manera desinteresada han aceptado asistir a estas jornadas. Tenemos la oportunidad de escuchar un testimonio de experiencia personal. En nuestro camino hacia una sociedad más saludable y resiliente, es fundamental eliminar el estigma que rodea los problemas de salud mental y adicciones. Debemos fomentar la empatía y la comprensión y recordar que todas las personas merecen respeto y apoyo en su viaje hacia la recuperación. En resumen, estas segundas jornadas de salud mental y adicciones son una oportunidad valiosa para unirnos en nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan desafíos en este campo. Espero que todos ustedes aprovechen al máximo esta experiencia y que nuestras conversaciones y colaboración aquí hoy tengan un impacto duradero en nuestras comunidades. Gracias por su compromiso y dedicación a esta causa tan importante. Les deseo a todos un evento productivo y enriquecedor. Como bien dice nuestro lema en la asociación, no hay salud sin salud mental. Hola, buenos días. Yo
yo soy Helen Dolenjevich y me toca ser la representante del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del hospital. Y bueno, la verdad es que todo está dicho por mis compañeros de mesa, tampoco me quiero reiterar, pero sí quiero insistir en que hay que desmontar los estigmas que están relacionados tanto con la salud mental como con las adicciones, y es momento de hablar abiertamente de la salud mental y de la ayuda que todos los profesionales de forma holística podemos proporcionar a la población que lo necesite. Y muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues vamos a dar paso para nuestra conferencia inaugural. Tenemos el honor de contar con Néstor Sherman. Néstor es amigo y es pues uno de los padres de la patología dual mundial y española. Es el presidente actualmente de la Asociación Mundial de Patología Dual y es el presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Patología Dual. Con esto agradezco muchísimo a Néstor que nos acompañe para darnos una conferencia acerca de lo que es la patología dual, pues para comprender de qué se trata. Muchas gracias, Néstor. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por las asociaciones de pacientes y familiares de salud mental que organizan estas jornadas en el Día Internacional o Mundial de la Salud Mental. Gracias también a los que me han invitado directamente, a mis amigos, a Helen Dolenjevich, a Javier Correas, el jefe de servicio del hospital, al gerente que tenemos que nos brinda estas instalaciones magníficas. Estaba comentando que se vea desde aquí la naturaleza, cosa que viniendo del centro de Madrid es mucho más difícil y realmente estoy muy agradecido y es un honor para mí también estar aquí. Quizás en estas historias, muy rápido, no había caído muy bien, voy a veces hablando a los médicos, a mis compañeros, a mis colegas y bueno, pues siempre es más complicado hablar a quienes realmente está dirigida nuestra labor, que es a aquellos que sufren, a los pacientes, a las familias, a aquellos que sufren trastornos mentales. Cuando hablamos de trastornos mentales, tenemos que, creo, siempre es una cosa, pero bueno, que intentamos corregirla a lo largo de la charla, a ver cómo la adapto y lo iré contando, pero la salud mental, no se puede decir salud mental y adicciones, porque la adicción es una enfermedad mental, o sea, como cualquier otra enfermedad mental. Pero ahora voy a entrar en materia y demás. Pero bueno, muchísimas gracias a todos otra vez, a todos, insisto, autoridades, organizadores y a mis amigos del servicio de psiquiatría de este hospital, que es uno también de los hospitales líderes en el país en muchísimas cosas. Bueno, no sé si esto, para pasar el vídeo este tengo que apretar, a ver si se... Las mejores y peores cosas de la vida no se eligen. No eliges cuando naces, ni quiénes son tus padres. Tampoco eliges de quién te pillas o por quién te rayas. Puedes elegir muchas cosas, pero no todas. Puedes elegir con quién colocarte esta noche, si bebes, fumas canutos o apuestas, pero nadie elige tener una adicción, ni tener depresión, ansiedad o paranoias. Tampoco eliges ser joven y que todo lo anterior decida doblemente por ti. No todo el mundo que juega, fuma o bebe es adicto, pero hay algo que está muy claro. Todas las personas con adicción tienen otro trastorno mental. Un doble diagnóstico que debe tratarse como una sola enfermedad. La patología dual. Porque si tienes una adicción, significa que tienes otro problema de salud mental. Esto depende de factores genéticos, psicológicos y sociales. Por eso, nadie elige ser adicto, porque ninguna enfermedad se elige. Y esta, tampoco. Las personas con patología dual necesitan el doble de ayuda. Si elegimos doblar esfuerzos, será más fácil apoyarles. Bueno, pues este era un vídeo que desde la Fundación de Patología Dual, que pertenece a la Sociedad Española de Patología Dual, como Helen antes lo comentaba, se hacen campañas anuales para intentar llegar a las personas, a la opinión pública, a los que sufren realmente acerca de qué se trata. Se hablaba antes en la inauguración del estigma de las personas que sufren salud mental, trastornos de salud mental, las personas que sufren, por lo tanto, adicciones, que son otro trastorno mental como cualquier otro,
y algo mucho más grave que el estigma, que es la discriminación. Las personas que sufren trastornos mentales son discriminadas. Si además tienen adicciones, que lo tienen casi todas las personas que sufren trastornos mentales, la discriminación es doble. No es aquí no es usted, deje ya de consumir. En fin, una serie de cosas que iremos comentando a lo largo de esta charla. La patología dual es un término arbitrario que no significa gran cosa, porque es un término como tantos otros, que viene de antiguo. Pero es el que usamos para definir a aquellos pacientes, como ya vengo comentando, que sufren una adicción y otro trastorno mental. Y esto es muy importante, otro trastorno mental, porque la adicción es un trastorno mental. Estos trastornos, tener patología dual, pueden ser simultáneos. Pueden tener psicosis grave y además ser adicto al tabaco, que prácticamente es difícil encontrar cualquier paciente que no tenga las dos cosas. Pero también pueden ser secuencial, y esto es importante desde el punto de vista conceptual. No hace falta que sean simultáneos la adicción y lo otro trastorno mental, sino que pueden cambiar a lo largo del ciclo vital, como todas las enfermedades mentales. Un niño pequeño tiene problemas de conducta, le diagnostican TDAH, a los 11 años le diagnostican que tiene bulimia, a los 16 años que tiene adicción al cannabis, a los 19 años que tiene una enfermedad mental, un episodio maníaco. En fin, los diagnósticos se van sucediendo a lo largo del ciclo vital. Hay muchas palabras para definir la patología dual. A nivel internacional hemos adoptado el término de dual disorders. Bueno, es una forma porque en inglés es la forma de traducirlo, aunque hay muchas palabras y es muy difícil, no hay un solo término a nivel de la comunidad internacional, de la comunidad científica internacional, para definir de qué se trata cuando hablamos de salud mental. Se sigue hablando de comorbilidad, se sigue hablando de trastornos concurrentes, en fin, una serie de términos, pero que hacen referencia a que son trastornos separados, simultáneos, y que pueden ser, bueno, como si alguien tiene, no sé, una micosis y además unas anginas. Bueno, que tiene que ver una cosa con... No, pero se le dan al mismo tiempo a la misma persona. Esto no es así, no es lo que es la patología dual. Bueno, para enmarcar qué es la patología dual, teníamos que hacer un poco, y me vais a permitir, hablar un poco del marco general de la salud mental. No pienso responder a estas preguntas filosóficas, que ya lo hicieron los filósofos, como vemos aquí, pero sí, quiénes somos y dónde venimos en el campo de la salud mental, desde la conceptualización científica de la salud mental. Hasta hace 5 minutos, y hasta ahora mismo, toda la conceptualización de los trastornos mentales venía de estos dos grandes hombres que estaban a caballo, Leo Kraepelin en 1915. Al otro lado de la pantalla tenemos a Freud, que en lugar de decir hay que mirar, decía hay que escuchar al enfermo que tiene trastornos mentales. Mirarlo y escucharlo. Pero en realidad ninguno de los dos planteó, pero no es una crítica, quizás estamos refiriéndonos a un siglo y medio atrás, la relación que había entre el funcionamiento mental, la salud mental y el cerebro. Y los científicos han intentado durante toda la historia, conocer las causas cerebrales de la enfermedad mental. En psiquiatría nos manejamos con clasificaciones, la del DSM-5, que es la americana, o la de la OMS. Son parecidas, con algunas diferencias que tampoco vienen mucho al caso hoy en día, pero son muy parecidas. Y decía antes que son casi las mismas que Kraepelin en 1915 escribió y clasificó mirando a los enfermos mentales. Este tiene esquizofrenia, este tiene depresión, este tiene bipolares, este tiene lo que fuera. Bueno, pues estamos en un momento hoy en día que intentamos que no hay una sola cajita diagnóstica que contenga la enorme complejidad del funcionamiento mental en la salud y en la enfermedad. ¿Qué es depresión? Pues hay tantos tipos de depresión. ¿Qué es esquizofrenia? Tampoco lo sabemos, hay muchísimos tipos. Tenemos que ir encontrando, digamos, una valoración diagnóstica que nos permite incorporar todas las distintas manifestaciones que las personas con trastornos mentales sufren. Alteraciones emocionales, cognitivas, conductuales, o sea, tener una visión transdiagnóstica, no quedarnos en una cajita diagnóstica. A veces vienen pacientes que dicen, doctor, me han dado 3 diagnósticos, vengo para que usted me diga cuál de los 3 es verdadero. Digo, miren, me han dicho mis colegas, los 3 diagnósticos son verdaderos, yo le voy a añadir otros 3 más. Parece una broma, pero realmente es una forma de decir que no hay una sola caja diagnóstica que
pueda dar cuenta de la enorme complejidad de que tienen las personas con trastornos mentales. Quizás tenemos que ir en la historia un poco más atrás y hablar de Darwin. Darwin, que como todos sabéis, fue el padre de esta teoría de la evolutiva, del funcionamiento de las especies, vamos, y por lo tanto también del funcionamiento de los seres humanos. Según Darwin, que vivió antes que Kraepelin y que Freud, que no conoció la genética, que no conoció nada de lo que hoy en día estamos conociendo, el cerebro no es que busque la verdad, como dicen los poetas, o la belleza, o no sé qué, sino que el cerebro busca sobrevivir. El origen del ser humano a lo largo de toda la evolución ha sido sobrevivir. Y para sobrevivir, ¿qué hace falta? ¿Qué nos hace falta? Pues buscar comida, agua, sexo, crear, ampliar el territorio y también interacción social. También interacción social, porque una persona sola, aislada, en la historia evolutiva era un hombre muerto, era imposible estar solos. Una persona que era aislada del grupo humano estaba muerto y no existía. Bueno, pues el cerebro se ha ido constituyendo a lo largo de toda la evolución para crear circuitos cerebrales que sustentan todas estas funciones mentales que tienen como único, insisto, objetivo sobrevivir. Pero estos circuitos cerebrales a veces fallan, como falla cualquier otra cosa, son disfuncionales y dan lugar a una serie de alteraciones, de trastornos, que luego le ponemos la cajita a los nombres. Tiene depresión, tiene esquizofrenia, tiene trastorno bipolar. Hasta ahora mismo, a veces el enfoque de las funciones mentales depende de la perspectiva. Hasta hace no hace nada, o ahora mismo, la aproximación psicológica, y ya un adelanto, era la única posible, y partía de la explicación de los mecanismos psicológicos y de la interacción con el entorno. Pero las bases biológicas, el cerebro, que sustenta cómo pensamos, cómo sentimos, cómo percibimos, cómo nos controlamos, cómo nos relacionamos, se ignoraba. Cuando uno habla a veces de biología, muchas veces teníamos los psiquiatras que nos decían: usted es un determinista biologicista. Pero bueno, no porque hablemos del cerebro tenemos que ser deterministas biologicistas. La perspectiva que tenemos siempre es biológica, psicológica y social. Y eso es fundamental. Si eso se pierde, no hay ninguna posibilidad de entender nada y por lo tanto de ayudar a las personas que sufren trastornos mentales. Biológica, psicológica y social. En ese orden también es importante mantenerlo. Según la comunidad científica, todo el funcionamiento mental está basado en el cerebro. Y por lo tanto, todos los trastornos mentales también están basados en el cerebro. Bueno, pues esto es fundamental para intentar entender, comprender cuando una persona sufre trastornos mentales. Decía antes, bueno, lo mismo, que la comunidad científica dice que el funcionamiento mental se basa en el cerebro y las enfermedades también, y otro también instituto público de Estados Unidos también dice que las adicciones también, no deberíamos separarlo, porque las adicciones, como ahora intentaré explicar, son trastornos mentales, pero que la adicción es también está basada en el cerebro y es una enfermedad mental. Se viene diciendo hace varias décadas que la adicción es una enfermedad del cerebro. Esto ha sido aceptado por la comunidad científica y asistencial, pero no se entiende. A la hora de la verdad, se sigue considerando a las personas que sufren adicciones como un problema de conducta. Y como es un problema de conducta, de malas compañías, de elegir mal, dicen: deje usted ya de consumir tóxicos. Palabra horrible, por otra parte, porque estigmatiza, discrimina a nuestros pacientes. Cuando dicen alguien tóxico, no sé, el paciente nadie consume energía, salvo que se quiera crear daño y suicidar. O sea, las sustancias no son tóxicos, solo hay que explicarlo. O alguien me decía en un congreso que tuvimos en Viena del Mundial de Psiquiatría hace una semana atrás, estaba en un foro de discusión con psiquiatras jóvenes que presentaban casos clínicos y yo tenía que discutir. Entonces, ayudarles a la discusión. Y entonces un psiquiatra joven de Polonia, creo que era, me decía: no, doctor, es que las personas tienen derecho a tener una vida sin tener que estar tomando tratamiento, que en algunos casos son continuidad de las drogas, a que tienen derecho a vivir una vida libre de tratamientos y libre por lo tanto, digo, pues claro, y tienen derecho a tener una vida libre de depresión y de psicosis y de lo que fuera, claro que tienen derecho, pero lo que tienen derecho es a recibir un tratamiento adecuado
a la perspectiva científica de este siglo XXI, centrado en el que estamos. Porque decía antes, bueno, pues todas las funciones mentales, ya lo expliqué antes, me adelanté, están basadas en este cerebro humano. Y estamos en un momento donde en la perspectiva científica intentamos entender los síntomas, los síndromes complejos que presentan las personas en la salud y en la enfermedad, y entender qué bases neurobiológicas, qué bases existirían, qué explicarían por qué a esta persona le pasan todas estas cosas. También todas las enfermedades mentales, aunque a veces se ha dicho el 75%, se dan cifras que en realidad comienzan muy pronto en la vida de los seres humanos. Bueno, comienzan antes de nacer, pero también son marcadas por el neurodesarrollo. O sea que sabemos que el cerebro de los seres humanos nace en un estado muy, la palabra está sola, pero muy primitivo, no, pero bueno, muy endeble, se va desarrollando a lo largo de la evolución, no alcanza su madurez, por decirlo en términos coloquiales, hasta muy entrada en la segunda década de la vida, y durante esos años pasan muchísimas cosas. Se puede vivir en ambientes buenos, en ambientes malos, en ambientes disfuncionales. Los seres humanos pueden ser objeto de abuso, de negligencia, de guerra, de crímenes, como estamos viendo toda la barbaridad del ser humano. Este estudio fue hecho hace unos años en Estados Unidos. Intentaba mostrar que niños que estaban criados en un orfanato, que vivían en orfanatos, por lo tanto los niños de un orfanato tienen deprivación emocional, no reciben los cuidados emocionales que un niño recibiría de sus familias. Bueno, pues se les midió a estos niños la conexión que había entre el cerebro, el córtex prefrontal y la amígdala, por decirlo en términos muy simples, que tampoco es nada tan simple, entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Y se vio que había una desconexión, una alteración, un retraso en esas conexiones entre el cerebro, el córtex prefrontal y el cerebro límbico, en la parte racional y emocional. Esto comparado con niños que vivían en familias normales, en familias funcionales. ¿Qué pasaba con estos niños? Que a más tiempo en el orfanato, estas desconexiones eran mayores. O sea, cómo influye la crianza, el medio ambiente, cómo impacta en estos niños. ¿Y esto qué tenía lugar? Que más tarde estos niños iban a tener alteraciones emocionales, cognitivas, y los psiquiatras, los psicólogos, le vamos a poner nombre. Tiene depresión, tiene trastorno bipolar, tiene esquizofrenia, tiene psicosis, tiene lo que tenga, a lo largo de la evolución. Pero hay una cosa más, que quizás no lo dicen los autores, pero esto lo pienso yo y lo suelto aquí. Digo, eran niños criados en un orfanato en Estados Unidos, un país como los nuestros, la diferencia que hay además, pero donde realmente, digamos, no son países pobres. Entonces, seguramente los niños que van a un orfanato en este tipo de países más ricos son niños, hijos de personas con trastornos mentales, incluyendo, por supuesto, las adicciones. O sea que también, en este caso, los investigadores no consideraron el factor genético, porque iban a medir otras cosas, y el factor ambiental quedó muy claro. Bueno, pues entonces sabemos desde esta perspectiva de la neurociencia, que así se llama toda la ciencia que investiga alrededor del cerebro, estas alteraciones del cerebro pueden ocurrir mucho antes de que aparezcan síntomas, de que aparezcan trastornos. Entonces, a veces, bueno, pues determinar cuál fue el primero, si el huevo o la gallina, no tiene mucho sentido. Decía antes, bueno, pues las personas que van a tener un trastorno psicótico tienen mucha mayor vulnerabilidad a comenzar antes a fumar tabaco, cannabis, a fumar, inhalar más profundamente, a tener más, digamos, adicción que otras personas, y se va a relacionar esto con la aparición de las enfermedades, de los trastornos mentales. Bueno, la genética ya he dicho que es importante, que de alguna manera estructura un cerebro que va a sustentar las funciones mentales. Estamos yendo a un momento en que estamos genotipando tantas enfermedades mentales. En la salud mental nunca va a haber un gen de una enfermedad mental. Primero porque esas enfermedades mentales, que decía antes, las cajitas diagnósticas, como las llamo yo, no existen. Pero no hay un solo gen para el de la depresión, ni del alcohol, ni de la psicosis. Hay genes que determinan una vulnerabilidad o una resiliencia, que es lo que viene antes. Esta es una portada de la revista Time, que es una revista internacional, pero ahora tiene como 40 años, y la revista se preguntaba ¿cómo nos hacemos adictos? Los científicos intentan descubrirlo. Bueno, han pasado
no sé si medio siglo, desde esta portada, y seguimos, porque la ciencia no termina todavía, pero hemos avanzado, pero muchas veces nos quedamos como hace 40 o 50 años. Se nos sigue diciendo que la adicción es un vicio, que estas personas han elegido ese tipo de cosas y por lo tanto se lo merecen. Decía Nora Wolkoff, la directora de un instituto relacionado con las drogas en Estados Unidos, que ha venido muchas veces a España, al Congreso de Patología Dual, los colegas nuestros de psiquiatras la conocen, dice: el estigma ha sido persistente. No, ella no decía uso tóxico, digo que lo usan muchos compañeros nuestros y lo lamento, pero los puntos de vista moralizantes y punitivos del pasado van dando paso a un consenso de la comunidad científica de que la adicción es un trastorno del cerebro crónico y que está influenciado, como todo, por factores sociales y que es tratable. O sea que, por supuesto que eso es así. Si hablamos... perdón, debe ser una cosa que está grabada y no me doy cuenta de verdad mi voz. Bueno, no tiene sentido esto que cuente esto, pero muchas veces nos dicen: ¿causan las drogas los trastornos mentales? ¿Son las drogas las que van a causar los trastornos mentales? Cualquier droga, el alcohol, el cannabis, la cocaína, es una sustancia sin un cerebro donde actuar, es una sustancia inerte, no tiene ninguna función, no tiene ningún efecto, perdón. Las sustancias sí tienen un potencial adictivo, pero este potencial adictivo va a depender, decía antes, de la vulnerabilidad individual, que tengamos una vulnerabilidad a tener problemas mentales, y también que una sustancia va a actuar de una manera o de otra según sea el cerebro. O sea, según tengamos un cerebro u otro, según seamos una persona u otra, según nuestro estado mental sea uno u otro, el efecto va a ser distinto. Ahora lo voy a explicar más seguramente. Voy a pasar esta. Bueno, este fue un artículo escrito por líderes de los institutos públicos de Estados Unidos, ya hace unos años, publicaba una revista de máxima prestigio en la medicina, que es el New England Journal of Medicine, y yo rescataba de este artículo una cosa importante. En este artículo se dice que 1 de cada 10 personas expuestas a sustancias con capacidad adictiva van a desarrollar adicción. 1 de cada 10. Yo creo que es menos, pero la comunidad científica dice eso. O sea que 9 personas que consumen cocaína, tabaco, alcohol y rock and roll no van a desarrollar ninguna adicción. ¿Por qué? Lo intentaba decir antes, porque hay diferencias individuales. No sé si hay aquí abstemios en esta sala, si cuando han sido jóvenes han consumido sustancias ilegales o más o menos o lo que fuera, pero el tema es que consumir una sustancia no es necesariamente conlleve a la adicción. Puede llevar a la muerte, a que nos dé un ictus, a un infarto, a que tengamos un accidente de coche, a tantas cosas, pero no necesariamente a una adicción. Nadie elige ser adicto, nadie elige tener psicosis, nadie elige tener depresión. Podemos elegir tomar drogas, tomar sustancias, pero nadie es tan tonto para elegir voy a ser adicto. Bueno, pues hay para todas las funciones mentales, están basadas en factores, ya lo vengo diciendo, genéticos, biológicos, psicológicos y por supuesto medioambientales. No es lo mismo ser vulnerable a tener un trastorno mental y crearse en una familia rica entre algodones, rica y funcional, porque puede ser rica y disfuncional como vemos todos los días, o vivir situaciones totalmente adversas. Eso nos ha llevado a un cambio de paradigma, en el sentido de que antes la ciencia decía que si tomamos mucho tiempo una droga o jugamos mucho tiempo a las maquinitas, haremos adictos, para este nuevo planteamiento que es hay que tener vulnerabilidad para cualquier cosa. Las personas pasan situaciones adversas a lo largo de la vida, que pueden ser horribles, estamos viendo guerras, crímenes, violaciones, niños que vienen, en fin, todas las cosas horribles que son la condición humana. ¿Todas estas personas van a tener trastornos mentales? Por suerte, no. Aquellos que a esta situación horrible se le suma la vulnerabilidad individual, por supuesto que sí, y va a depender de eso la distinta gravedad de los trastornos mentales. Estamos diciendo que es difícil, no sé si me ha saltado, sí, decía aquí que tenemos datos, metaanálisis y estudios científicos que dicen que más del 75% de las personas que tienen trastornos mentales graves van a tener además otro trastorno mental
que es una adicción. O sea, además de tener psicosis, van a tener adicción al tabaco, o al alcohol, o a otras sustancias. Bueno, pues esto es algo importante y bueno, pues se decía hace poco, también desde el punto de vista de la investigación en neurociencias, que la adicción era un enfoque más basado en el cerebro. La adicción involucra un conjunto de procesos cerebrales interconectados que no puede ser definido por un comportamiento, como es el uso incontrolable de juegos o de drogas, sino que tenemos que buscar la relación y cuáles son las causas. Bueno, necesitamos aplicar esto a la mayoría de la población. No podemos tener, no, la patología de todas las adicciones es por una minoría. Es difícil separar trastornos mentales de conductas adictivas. Necesitamos un modelo que abarque una atención integral, una atención única del funcionamiento mental en la salud y en la enfermedad para atender a nuestros pacientes. Bueno, hasta ahora los trastornos adictivos estaban huérfanos de tener una perspectiva científica. Y cuando esta llega, se sigue, sí, vale, es una enfermedad del cerebro, pero eso, la siguen valorando como un trastorno de conducta. Deje usted ya de fumar, no sabe que le va a dar cáncer, o sea, no sabe, y un paciente sigue fumando, le cortan una pierna y sigue fumando. Entonces, algo, y no entendemos este tipo de cosas, pensamos que sigue siendo un problema de vicio, de placer y algo así. Bueno, no, esto es un artículo que publicamos este año, ahora hablando del trastorno por juego, que se considera otra adicción, otra categoría diagnóstica en las clasificaciones internacionales. A mí me gustaba más, como antes lo valorábamos, como un trastorno de control de los impulsos, porque realmente era más basada en el cerebro esa perspectiva que la actual. Pero bueno, encontramos que las personas con juego, en un estudio transversal, 1 de cada 2 tenían un TDAH completo, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y más del 85% de las personas tenían una elevadísima impulsividad. De cada 10 encontramos 9 eran varones, tendrá algo que ver también con la impulsividad y demás. Bueno, voy a ir más rápido. No sé qué tiempo, ¿voy bien de tiempo, Helen? Tengo... Hasta las 10. ¿Y cuándo? ¿Qué hora es? Tenemos unos minutos más. Vale. Bueno, pues he dejado esta frase en inglés que decía Plutarco, porque suena muy mal traducida al español, pero es: un borracho engendra otro borracho, ¿no? Ya Plutarco hablaba de los factores familiares, genéticos que hay en la vulnerabilidad a tener trastornos mentales, y la adicción al alcohol lo es. Estos factores genéticos pueden estar a veces ocultos. Nos vienen pacientes de países musulmanes donde beber alcohol te corta la cabeza, ahí no hay alcohólicos. Incluso los psiquiatras, colegas que hablamos ahí, nos dicen: no, Néstor, aquí no podemos hablar de adicción porque aquí no hay, está prohibido que haya. Entonces, dale, muy bien, está prohibido que haya adicción, está prohibido que haya enfermedades mentales. O en países como Rusia, donde actualmente a los adictos a la heroína no se les da metadona, se les desintoxica, la tercera vez si fracasan para la cárcel, en fin. Seguimos viviendo en un mundo donde realmente en la situación los derechos de las personas que sufren trastornos mentales son vulnerados día a día, en todo momento y en todo minuto. Bueno, muchas veces se nos habla, esto es más científico, de la dopamina, que es el principal problema, y nos olvidamos que en el cerebro hay distintos sistemas endógenos. Todos conocéis las endorfinas, pero hay también un sistema endocannabinoide endógeno, un sistema colinérgico nicotínico endógeno. Le hemos puesto nombre de drogas, no porque estén ahí para que nos droguemos. Hemos visto que las drogas, las sustancias, van a esa parte del cerebro y están involucradas en muchísimas funciones, pero también en la salud mental, en la salud, y por lo tanto estos sistemas fallan en la enfermedad mental. Bueno, voy a pasar esto más rápido porque ya lo estoy diciendo. Bueno, estamos en un momento vuelvo otra vez a los clásicos de Hipócrates, que decía que es más importante saber qué clase de persona tiene una enfermedad que qué clase de enfermedad tiene una persona. O sea que ya hablaba también de los factores individuales. Estamos en la época de que todos lo hemos leído, de la medicina de precisión. Creo que todo el mundo habéis oído aquí. Dice: doctor, tengo un cáncer de mama. Dice: bueno, eso no dice nada. Hay que genotipar el cáncer, buscar qué tipo y por lo tanto elegir qué tratamiento va a ser más apropiado a su cáncer, no al cáncer de mama. Pues esto también, de forma más lenta, llega también
a la psiquiatría, llega al campo de la patología dual. Hemos introducido el concepto de psiquiatría de precisión. Para entenderlo, y perdón por extenderlo, pero en los muñequitos que ven a la izquierda de su pantalla son personas distintas. Cada uno son hombres, mujeres, distintas edades, distintas variedades étnicas, asiáticos, africanos, distintas rasgos de personalidad, tímidos, impulsivos, en fin, y a todo el mundo les tratamos igual, el mismo tratamiento psicológico y psicofarmacológico. El resultado evidentemente no puede ser óptimo. Tenemos que ir a ir identificando, si hablamos de biotipos, de distintos tipos de enfermedades, para ser tratados de forma más adecuada a lo eso. Un medicamento no hace el mismo efecto, ni una droga tampoco. Dependiendo de los rasgos de personalidad, una persona puede ser, lo que decía antes, vulnerable o resistente, resiliente a tener trastornos mentales. Para explicar esto, por qué el efecto de las sustancias es distinto en distintas personas, un mismo café, todos somos una taza de café y dos individuos, dos cerebros. En algunas personas, un café, dice, no, yo no me tomo un café porque si me tomo un café yo no duermo toda la noche. Dice, no, yo me tomo un café cargado y duermo perfectamente bien, al revés, me sienta fenomenal, me tranquiliza. El mismo café en dos cerebros tiene efectos distintos. En la nicotina, podría dar ejemplos de todo, pero no voy a extenderme, la nicotina mejora la hiperconectividad cerebral de la esquizofrenia que en otros pacientes no tienen. Por lo tanto, eso explica por qué los pacientes con trastornos psicóticos crónicos son adictos al tabaco. Esto es más largo, más complejo, pero para contarlo. O a veces los gustos básicos, a veces preguntamos, sabéis que hay 4 o 5 gustos básicos que han evolucionado a lo largo de la evolución. Por ejemplo, levante la mano aquí, ¿quién prefiere dulces a salado? ¿Quién prefiere salados a dulces? Vale. ¿Quién prefiere amargo? Tiene preferencia, alguno hay siempre. Y ácido o agrio, vale, también hay algunos. Bueno, pues estas diferencias individuales hacen que nuestro cerebro sea distinto. Y, por lo tanto, tenemos que algunos medicamentos se han encontrado y se ha replicado este estudio con la naltrexona, que es un medicamento que, en fin, es un antagonista de los opioides, que se usa para el alcohol y para otras cosas, y para las adicciones al juego, pues tiene más efecto en las personas que prefieren los dulces a otras personas. O sea que a veces le pregunto a los pacientes, ¿usted qué prefiere? ¿Dulce o salado? El loquero las cosas que le preguntan. Pero incluso el efecto del cannabis. No, doctor, cuando fumo un porrito me estimulo sexualmente. No voy a preguntar aquí quién fuma porros y qué sienten sexualmente, pero hay diferencias. Algunos se estimulan y otros no. Y ya tenemos marcadores biológicos que explican por qué algunas personas sienten un efecto y otros distintos. Igual con la impulsividad es mejorada por los estimulantes. Es un estudio en animales, en ratas, hay replicaciones en estudios humanos donde la cocaína mejora la impulsividad en ratas impulsivas que no en las otras ratas que prefieren la comida a la cocaína. Bueno, pues esto nos lleva a pensar que las personas cuando dicen son politoxicómanos, es una palabra que no nos explica nada. ¿Usted qué prefiere? No, yo bebo alcohol y cocaína. ¿Pero qué es para usted lo importante? ¿Qué es primero, el alcohol o la cocaína? ¿Toma cocaína sola? ¿Toma alcohol solo? ¿Bebe? O sea, esas son cosas distintas que nos orientan a un diagnóstico más adecuado. Termino con esta diapositiva porque parece que he hablado de dos puntos de vista filosóficos. Empezaba con los filósofos. A la derecha de vuestra pantalla hay una frase de Sartre que dice que el hombre está condenado a la libertad y por lo tanto a crearse a sí mismo. Su capacidad de elegir le hace responsable de sus actos. A la otra tenemos a Richard Dawkins, que es un divulgador de la ciencia, mucho se conoce, sus libros más que por los profesionales, a nivel popular, que decía ya hace 40, 50 años, somos máquinas de supervivencia, autómatas, programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de genes egoístas que albergamos en nuestras células. Bueno, dos puntos de vista totalmente enfrentados, que era un poco cuando planteaba de dónde venimos y dónde vamos. Bueno, esto era para nuestros colegas que estamos organizando nuestro Congreso Mundial de Patología Dual en Mallorca en esta primavera, y también va a haber una reunión de familias el 17 de noviembre de familias con patología dual en el Ateneo. Si conectáis con la Fundación Patología Dual,
las familias con patología dual organizan estas jornadas en el Ateneo de Madrid, creo que es el, no recuerdo si 16 o 17 de noviembre, para invitar a todas las asociaciones familiares a que acudan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Ha sido una conferencia súper interesante. Nos has planteado pues esta cuestión, ¿no?, de que es un solo trastorno mental, el trastorno por consumo de sustancias, las adicciones y los trastornos mentales. ¿Estarías dispuesto a contestar alguna pregunta si alguien tiene alguna duda del público, que tenemos un poquito de tiempo? Yo he encantado. Los pacientes y las familias son más difíciles que las que me preguntáis los colegas. Lo sé, por eso Adelante, ¿no? yo os animo a aprovechar, en la por realidad. favor. No sé si tenemos micrófono para pasarte, Sí, hay pero un si micro ahí hablas... delante que estoy viendo. Bueno, sí, creo que nos oímos, ¿no? Sí, pues sí, de esto. Hola. No, Bueno, pues nada, con la pregunta sí. Es simplemente que no sé si he entendido bien. Entonces, cualquier fumador tiene otra patología, además de ser adicto, ¿no? Es simplemente que eso, no sé si he entendido bien. Además de ser adicto al tabaco, tiene otra patología. Si es adicto al tabaco, sí. Si fuma, no. Mucha gente fuma, mucha gente bebe alcohol, mucha gente toma drogas y no son adictos. Una persona que fume todos los días, por ejemplo, También puede fumar todos los días porque se le ocurrió fumar todos los días, se divierte y lo que fuera. Pero si tiene problemas para dejarlo, ya hay un problema adictivo. Entonces ya, eso sí, hay que pensar en otra patología mental, ¿vale? Si tiene dificultades serias. Los enfermos mentales es difícil. Vamos a hacer un estudio epidemiológico ahora en los próximos meses o el año que viene, para identificar en España qué cantidad de personas que entran a un centro de salud mental tienen adicción al tabaco o no. Y vamos a ver datos en España. Espero que dentro de un año tengamos esos datos disponibles para la comunidad científica. Sí, adelante. Si puedes preguntar sin micrófono, mejor. Buenos días. Me parece muy... Me parece muy interesante el hecho de eso que nos estás diciendo, ¿no?, de no separar una conducta adictiva de un problema de salud mental, porque luego nosotros, por ejemplo, cuando intentamos derivar a recursos de la red, la gente que tenemos con patología dual no encajan en ningún sitio, ¿no? Entiendo eso que dices de las cajas, del modelo diagnóstico, pero sí que es verdad que luego cuando llegamos al día a día, yo siento que son pelotas de tenis, es decir, van a un recurso de drogas, es que hay salud mental. Van a un recurso de salud mental, es que hay dificultad de drogas. Y al final la gente que nos dedicamos a la rehabilitación de alguna manera, encontramos muchísimas dificultades para que puedan coger si que tenemos todo un perfil de patología dual. Entonces, me gusta escuchar esto, pero también creo que desde el sistema sanitario se tiene que valorar el hecho de qué hacemos con personas que tienen patología dual, porque para mí son pelotas. Apoyo al 100% lo que dices. Tenemos una estrategia de salud mental del Ministerio de Sanidad, donde la patología dual, las adicciones, no se mencionan, que han sido aprobadas hace un año o dos, no exactamente. Pero, bueno, apruebo al 100% lo que dices, le llamamos a eso, nosotros el síndrome de la puerta equivocada. Doctor, aquí no es, aquí somos psiquiatras limpios y no tratamos gente viciosa como usted. Al otro lado y le dicen, no, aquí no entendemos de enfermedades mentales, o sea que, en fin, vaya usted, vuelva usted o vaya usted al psiquiatra. Le llamamos la puerta equivocada, pero lo has dicho tú mejor que yo. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias a todos. No sé, muchas gracias, Néstor, por tu excelente conferencia. Si queréis, damos paso a la siguiente mesa para que hablemos pues, de la atención a las adicciones y también de la patología dual aquí en el Hospital de Lenares.